noches, son las 9:03. Estamos en directo en Canarias al Día. Estamos de regreso. Retomamos de nuevo la temporada televisiva de este programa después de un descanso merecido en estos días navideños en los que, como ustedes han visto, bueno, pues la televisión, la autonómica de las Islas Canarias, Mírame Televisión, se ha volcado, lógicamente, con muchos eventos festivos en estas fechas. Hemos retomado ya desde la semana pasada las entrevistas y hoy comienza de nuevo Canarias al Día. Hoy me acompañan en esta mesa los compañeros Natacha y Arena. Natacha, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. ¿Qué tal han ido estas fiestas? Feliz año y bueno, bien. Y todas Oye, esas con cosas. ganas también de retomar la rutina y, entre otras cosas, por supuesto, de volver a Canarias al Día en Mírame Televisión. A todos, a mí me pasa también un poco eso de que el cambiar de rutina está bien un poquito. Sí, para pero volver desconectar, también, y sobre todo cuando pero me acabo agobiando, ¿eh? Vas cumpliendo una edad, entonces ya cara a estas navidades, mucha gente, mucha comida, mucha bebida, mucha tal, dice, uy, yo creo que la rutina es tranquila también a veces. Y es salud también, porque los excesos de Navidad pasan factura. Yo no sé si ha tenido muchos excesos navideños, pero lo que sé es que hoy nos acompaña aquí. Es un placer volver a saludar en esta mesa a nuestro compañero Leopoldo Pérez. Leopoldo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para mí es un placer volver a la que considero una de mis casas y aquí me siento siempre muy cómodo y siempre bien recibido. Pues no será la última vez que vengas, eso bueno, es fantástico. Palabra de quien en este momento está aquí al mando de esto, ¿eh? Bien, excesos, 2 kilos, 270 y pico gramos. Lo tienes controlado, entonces. Pues ya me dirás, o sea, lo llevo, lo cargo y afortunadamente ya pasaron las fiestas. Lo bueno de saberlo es que ahora también sabes que tienes que bajar al menos esos 2 kilos. Evidentemente no, tendría que bajar 3 o más, pero bueno, esto yo se lo estoy confesando hoy, mi médico seguramente dirá, ¿cómo? ¿Qué has hecho? Pero bueno, en la próxima consulta es te lo va a que tirar hay. de la Sí, oreja. seguro. Bueno, como están viendo, hoy no nos acompaña Óscar Martín y es la primera de las cuestiones que les quiero comentar en este comienzo de programa. No se preocupen, Óscar Martín está bien, pero ha sufrido una lesión. Una lesión que no es excesivamente grave, pero que sí lo suficientemente grave para impedirle estar hoy sentado aquí o para impedirle, como ustedes habrán comprobado, que pueda estar delante del micrófono en Onda Cero Canarias en los últimos días. Nosotros le deseamos una pronta recuperación a Óscar Martín y muy pronto estará de nuevo aquí en esta casa en Canarias al Día. Pero esto nos sirve también para anunciarles que hoy es el último Canarias al Día que vamos a emitir los martes, porque este programa se traslada a los lunes. A partir de la próxima semana comenzaremos las emisiones los lunes de Canarias al Día. ¿Por qué? Bueno, pues porque los martes van a estar reservados para un viejo compañero de esta casa, para Cipriano, que vuelve con Kilómetro Cero, con un programa histórico del mundo del motor, de la televisión local en Canarias, que regresa a esta casa, regresa a Mírame Televisión y va a ser sin duda nuevamente, ya estuvo aquí en su momento, un referente para la televisión. Y ustedes saben que ese programa, que tiene muchos años de trayectoria, siempre se ha emitido los martes, así que nosotros lógicamente hemos hablado con Cipriano, le hemos dicho, Cipriano, no tenemos ningún problema, nos vamos a rodar a los lunes y a partir de ahora, a partir de la próxima semana, los lunes Canarias al Día, y muy pronto, todavía no hay fecha, pero muy pronto empezaremos ya con todo el análisis del mundo del motor en Kilómetro Cero los martes. Cronómetro Cero, pero que me están corrigiendo. Cronómetro Cero, no Kilómetro Cero. Cronómetro Cero a partir de muy pronto los martes aquí en Mírame Televisión. Esa es otra de las cuestiones que queríamos anunciarles. La otra, que vamos a rotar a nuestros contertulias. Hoy está aquí Leopoldo Pérez, no va a ser la última vez que venga, pero nuestra idea es ir abriendo también el abanico para que también muchos compañeros y compañeras puedan estar en esta casa, en Mírame Televisión, y también fomentar un poco esa pluralidad de opiniones, que a nosotros nos gusta mucho, poder tener diferentes enfoques, diferentes opiniones de los asuntos y de los análisis de la actualidad. Así que las dos personas que me acompañan van a tener muchas oportunidades de estar en el Canarias al Día, pero vamos a ir abriendo la puerta a caras nuevas. Y la otra cuestión que tengo que anunciarles es que, por supuesto, esto va a venir acompañado de una transformación importante en Mírame Televisión. No solo llega Cronómetro Cero, sino que van a venir también otros muchos programas que ya están preparados. Insisto, ha habido una importante inversión de esta casa para mejorar. Ustedes ya lo han visto, por ejemplo, en nuestra web, en mirametv.com, con una web renovada, con un streaming que, si lo han comprobado, va mucho más rápido, es mucho más eficiente, y además de todo eso, bueno, pues ha habido una inversión también en nueva tecnología. Saben que emitimos para toda Canarias, pero muy pronto, incluso, y no puedo contarles más, vamos a llegar un poquito más lejos, o quizás mucho más lejos. Pero bueno, eso ya probablemente se los anuncie el director de esta casa, Manuel Artiles, próximamente. Y lo último que les voy a contar antes de comenzar con el análisis de la actualidad es que, como siempre, tenemos este WhatsApp que están viendo en pantalla, y es el WhatsApp al que pueden dirigir cualquier cuestión que quieran comentar, críticas a nuestros programas, comentarios
o críticas constructivas o que no sean constructivas sobre lo que hacemos, cosas que les pasan a su alrededor, problemas que tienen en su barrio. Es un canal de participación para que ustedes nos ayuden también a hacer una televisión de cercanía. Ese es el motivo, la razón de ser de esta casa de Mírame Televisión. Así que cualquier cosa, denuncias, documentación que queramos que investiguemos, bueno, lo que quieran a través de ese canal. Y ahora sí, compañeros, compañeras, vamos a comenzar con un tema que lo tratamos muchísimo antes de las pasadas fiestas navideñas y que de nuevo sigue siendo actualidad, que es la crisis migratoria y la falta de acuerdo político para la derivación más solidaria a otras comunidades de los menores migrantes no acompañados que acumula Canarias, en este caso, porque es la competente y es la puerta de entrada. Hoy salía alguna noticia que hablaba de que el 20% de toda esa inmigración irregular que llega a Europa lo hace, entra por Canarias, nada más y nada menos que el 20%. Bueno, la FECAI, la Federación de Cabildos Insulares, ha elevado la voz y ha señalado, yo creo que es de las primeras veces que se empieza ya a señalar directamente la responsabilidad del Partido Popular, que, como saben, a nivel estatal está bloqueando esa posible reforma legal de la ley de extranjería que tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno central consideran, y de hecho en la práctica lo es, la única solución para poder obligar al resto de comunidades a que acojan a esos menores migrantes. Vamos a escuchar primero a Rosa Dávila hablar en nombre, en este caso, de la FECAI. Los presidentes y presidentas de Cabildo queremos expresar nuestro enérgico enfado en este momento ante la situación de la migración, ante el desamparo que estamos teniendo por parte de los dos partidos estatales y, por lo tanto, exigimos al Gobierno de España y al Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, y repito, al Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, una solución definitiva y estructural para la distribución de menores migrantes. En las últimas 2 semanas, Canarias ha recibido 2.000 personas. Lo estamos haciendo en solitario, empleando nuestros medios, nuestro tiempo, los recursos de toda Canarias en solitario. Y esto se ha convertido en una batalla entre los dos partidos estatales. Una batalla en la que pierde Canarias y en la que los presidentes y presidentas de Cabildo me han pedido que hoy traslade nuestro más profundo malestar con la actitud que está teniendo el Partido Popular a nivel estatal. Bueno, ahí está Rosa Dávila señalando en nombre de todos los presidentes y presidentas de los cabildos al Partido Popular a nivel estatal, Partido Popular que es socio en el Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y de Rosa Dávila en el Cabildo de Tenerife. Leopoldo, por deferencia, ya que regresas a esta casa, ¿qué opinas de todo esto, de toda esta pelea política? Antes que nada, me dio un vuelco el corazón cuando dijiste el último programa. Digo, caramba, acabo de llegar yo y ya lo han censurado. Y eso sin empezar a hablar. Claro, y eso sin empezar a hablar. Me dio un poco de susto, pero bueno, después de esta broma... chiquito papelón el de Rosa Dávila, ¿no? Chiquito papelón el de Rosa Dávila, teniendo en cuenta que ella gobierna con el Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, que Fernando Clavijo gobierna con el Partido Popular en Canarias, y que el partido, no en Canarias, me refiero al Partido Popular, el Partido Popular de Génova, para que los televidentes me entiendan, pues es el que pone palos en la rueda de llegar a un acuerdo, a un consenso. Pero no es el mismo Partido Popular el de Génova que el de la calle Castillo. Es una pregunta retórica. Evidentemente que no. Y el Partido Popular, no el de Feijóo, no el de Mariano Rajoy, sino el de Aznar. Y no sé, no tengo referencias anteriores, pero evidentemente el Partido Popular es el de Génova. Y todas las sucursales autonómicas son eso, sucursales del Partido Popular en Génova. Pero me imagino que pasará lo mismo con el Partido Socialista o con Vox o con cualquier otro partido de obediencia nacional. Lo que pasa es que, como vemos en el Partido Socialista, por así decir, hay, digamos, más pluralidad, más gente que intenta ser valiente, porque ahí, bueno, vemos a Paje, hay algunos varones que no comulgan con todo lo que le dice, en este caso, Ferraz. En el caso del Partido Popular, ahora mismo, quizás por la debilidad, que eso, desde mi punto de vista, manifiesta una debilidad grave interna del partido, todos van a toque de pito del señor Feijóo y de algunos varones. Básicamente hay una baronesa que es la que le marca
paso al señor Feijóo, que, vamos, internamente demuestra una debilidad pues grave desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que pasa? Yo ahí exculpo al Partido Popular de Canarias, porque quiero recordar que hace unos meses en el Parlamento de Canarias, casi unanimidad, salvo el rebaño de Vox, permítanme, bajo mi responsabilidad, el rebaño... Puedes decir lo que quieras, tú lo sabes. Es que yo digo rebaño porque es que son gente que va a contrapelo. Es que siempre van a contrapelo en todo lo que ha habido en esta legislatura, no solamente en el Parlamento de Canarias, sino en las distintas instituciones, ayuntamientos, cabildos. Es que dan la nota, es que proponen... Es su estrategia. Sí, no quiero hablar mucho de ellos, ¿vale? Porque es la anécdota, ¿vale? Y además no hacen propuestas razonables dentro digamos, del siglo XXI en donde nos movemos, pero en este y teniendo caso... en cuenta, ojo David, termino, sí, que estamos hablando de personas, no estamos hablando de mercancía. A ver que se les meta en la cabeza. Cuando Europa, España y Canarias necesita gente, necesita trabajadores. Después ya veremos qué es lo que hacemos con la gente que está aquí, que no las estamos preparando para trabajar, que ese es otro problema y eso es una deficiencia de los distintos gobiernos de Canarias, porque esto no es de este gobierno. Quiero recordar que anteriormente hubo un gobierno del Partido Socialista, el Pacto de las Flores, y anteriormente también hubo otro gobierno nacionalista que tenían este problema y ninguno hizo nada. Respecto a esto que estoy diciendo, tenemos una inmigración aquí, gente joven, que son las competencias autonómicas en cuanto a inmigración, que los estamos viendo tirados en la calle y no los estamos formando para que tengan un futuro aquí o donde quieran ellos ir. Pero es una grave irresponsabilidad el tenerlos, simplemente mantenerlos y darles, pues, unos euros, la comida, la vestimenta y ya está. Me parece irresponsable. Sí, decía, dos apuntes. Vox no se puede sacar esta ecuación porque Vox gobierna con el Partido Popular en diferentes comunidades y en más de una ocasión ha utilizado este problema como moneda de cambio, digamos, o de chantaje, si queremos ir más allá, con toda esta situación. Y con respecto a que no estamos formando, yo creo que es importante distinguir a los menores migrantes no acompañados de los adultos, porque los menores migrantes no acompañados tienen derecho, los menores de 16 años, a la educación obligatoria. O sea, que esa gente, esos menores sí que se están formando, sí que tienen que estar formándose por ley, está obligado, está en esa misma ley de extranjería que quieren renovar. Pero no es la realidad. Pero el problema es cuando llegan a los 18 años, ¿qué pasa con ellos? Claro, hasta los 18 años tú los tutelas, tú los tienes en el instituto, en el colegio donde tienen que estar. Además están amparados por la ley y tutelados por profesionales que hacen de este camino tortuoso un poquito mejor dentro de las capacidades que en este momento tiene Canarias para asumirlo. Pero ¿qué pasa a los 18 años? Decía una cosa muy importante, Leo. Canarias, España y Europa necesita gente que trabaje, gente que haga productiva esta tierra para poder, por ejemplo, llegar dentro de 20 años y cobrar las pensiones en España, por ejemplo. El tema es, ¿qué pasa con esta gente? ¿Cómo los vamos a formar? ¿Quién los va a formar? ¿Quién se va a encargar de eso? Esas son muchas preguntas que no hay respuestas por parte de ninguna institución y por parte de ningún partido político. Yo he escuchado a Rosa Dávila, quizás creo que se está elevando un poco ya más el tono en cuanto a no solo ya en contra del gobierno del Estado o del PSOE, sino contra el Partido Popular. Y es verdad que tienen una papeleta, no solo Coalición Canaria, porque gobiernan muchas instituciones con el Partido Popular, sino el propio PP de Canarias. Yo creo que es verdad que no pueden hacer mucho más de lo que hacen, pero sí quizás salirse de la norma. Y a veces salirse de la norma tiene unas consecuencias. Y hablábamos, Leo y yo antes, y yo hacía una pregunta... quizás muy llena de ingenuidad y lo asumo, que es, entonces, ¿para qué está esta gente en política? ¿Estás para estar en un sillón, en una institución, o estás realmente para cambiar la vida de la gente, de los ciudadanos y de los próximos ciudadanos de Canarias y de España? Y la imagen que están dando ahora mismo también va a construir los miembros de dentro de 2 años, de las elecciones de dentro de un par de años a nivel estatal, a nivel regional. Y yo creo que no es un debate baladí. Y ya, empezar, claro, aquí ya veníamos... antes del parón navideño, hablando de inmigración, hablando el año pasado, hablando el año anterior, desde 2004, 2005, hablando de inmigración, de oleadas de inmigrantes, de un problema, pero de un problema humanitario, no un problema social, no un problema de vamos a escandalizar a la gente porque están llegando inmigrantes, no, es un problema humanitario porque no tenemos medios. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahora se une el tema de los menores, es lo más preocupante.
porque no tienen pero medios yo no sé si ustedes, es que para salir. Lo comentaba con un compañero el otro día, no sé si ustedes tienen esa percepción o no, pero ahora todo el debate político está centrado en el asunto de los menores migrantes, que por ese artículo 35 es competencia precisamente de las comunidades autónomas, pero con respecto a los adultos, que evidentemente se sigue habiendo problemas a la hora de la acogida, de la dignidad con la que se les trata, sin embargo se están derivando bastante rápido, o sea, no hay problema, o sea, no escuchamos a ningún político hablar de los adultos. ¿Por qué? Porque ese sistema de derivación está funcionando. Ese sistema que es competencia exclusiva del Estado está funcionando. Claro. O sea, el Estado en eso sí que está haciendo la además, tarea. Porque donde no la está haciendo es donde no puede hacerlo. El traslado de menores no acompañados a la península, en este caso, a la solidaridad de las comunidades autónomas. Y esto no es una cuestión de solidaridad ni de caridad, es una cuestión de gestión de una situación que no es actual, que llevamos muchísimos años. Además, las personas expertas, tanto periodistas como sociólogos, como muchísima gente que lleva estudiando el fenómeno migratorio desde hace muchísimos años, sobre todo el que sufrimos en Canarias por la ruta atlántica, ya lo vienen avisando desde hace un montón de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora nos vamos a llevar las manos a la cabeza y decir, ay, no, es que no sabemos lo que iba a pasar? Ese es un muy buen planteamiento, porque eso nos lleva a la pregunta de por qué esa reforma del artículo 35 no se ha hecho antes. Y lo decía también Leopoldo, ¿no? O sea, ha habido otras mayorías en Madrid, ha habido otras mayorías que podían haber planteado esa reforma en momentos en los que yo creo que hubiera sido, incluso en los momentos en los que el Partido Popular no era rehén de Vox en muchas comunidades autónomas, y hubiera habido un mayor consenso probablemente para esto. Sin embargo, no se hizo. Insisto, desde 2007, y probablemente desde antes, pero de 2007 con aquella crisis de los cayugos que todos recordamos, ya se sentaron, digamos, las dudas de un sistema que hacía aguas, nunca mejor dicho, en muchos aspectos. Evidentemente, pero el problema es que no se veía tan acuciado como en esta última oleada, que ha sido realmente muy significativa, y sobre todo en los menores, porque están viniendo en estos últimos años. Recordarán que al principio, cuando llegaban a Fuerteventura, al Faro de la Entallada y demás, no venían menores, venían gente adulta, ¿no? O por lo menos jóvenes, pero no menores, como estamos viendo, que incluso dan a luz en la propia patera. Son bebés. Eso no lo veíamos en la crisis del principio de los 2000. Entonces, claro, todo ese problema ahora, al caerle a las comunidades y concretamente a Canarias, ojo, que en Baleares también hay inmigración y están llegando también menores, ¿no? Pero claro, lo ven, somos territorios periféricos, vamos a decir, en el caso nuestro, ultraperiféricos. Y lo ven desde Madrid, esto se ve como muy lejano, ¿no? Y bueno, y ya se las arreglarán. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han podido, como tú bien decías, reformar este, digamos, problema, adecuación, porque yo entiendo que no es un problema, es una adecuación que tiene que haber para tratar mejor a la gente. Y no quería dejar pasar el tema de que se les está educando. Sí, se les está educando. Los niños van al colegio, pero los niños van al colegio a hacer garabatos, a aprender a leer con mucha suerte, pero la formación profesional, que no tenemos plazas para nuestra gente, que es posiblemente los chicos estos de, pues me atrevo a decir, desde 12 hasta 15, 16 años, que tendrían que a lo mejor estar en una formación profesional para egoístamente la comunidad autónoma quedárnoslos aquí, exportarlos también, exportarlos, entiéndaseme la palabra, ¿no? De que tengan más valor específico, que otras comunidades ya vayan formados, pero para eso, y ahí yo lo tengo claro, la comunidad autónoma, y concretamente Fernando Clavijo, está haciendo todo lo que puede con los recursos que tenemos, porque es muchísimo dinero, David. Sí. O sea, volviendo al tema de la FP, es que no tenemos plazas para nuestra gente. ¿Cómo les vamos a ofertar plazas a la gente que viene de fuera? Miles, estamos hablando, ¿no? Ya, ¿no? Iban por 5.000 largos, entre ¿no? 5.000 y 6.000 los menores, pero también es verdad, insisto, que ni siquiera se está llegando a plantear eso, porque claro, lo que se está planteando es que no estén aquí, o sea, que se deriven. Sí, bueno, pero eso es la parte más racista y gamberra del discurso, ¿no? Yo creo que tanto el Partido Socialista, el Partido Popular, yo es que me pongo en los zapatos de Manuel Domínguez, y yo lo entiendo. Ha habido, que quería también decirlo, ha habido tímidos, muy tímidos, suaves, muy diplomáticos, digamos, comentarios de Manuel Domínguez
haciendo un llamamiento a su partido, casi como, sálvenme, no puedo hacer más. Sí, aquí estoy, ¿no? Pero después lo vemos, para mí fue una foto que además es que es sintomático del Partido Popular y a Manuel Domínguez le hace mucho daño, y es un consejo que le doy de amigo, que no aparezca con el señor Tellado, que es un señor desagradable, que no tiene ninguna formación, poco respeto por todo. O sea, es que lo han puesto ahí para empantanar. O sea, es que si vemos a Manuel Domínguez y conocemos su discurso, y vemos el discurso de Manuel Tellado, cuando los vemos juntos, es que muchas veces a mí me encanta el tema de la comunicación y ver el lenguaje no verbal. Es que yo les invito a los televidentes a que la próxima vez que vean a Manuel Domínguez y al señor Tellado juntos, fíjense las expresiones del señor Manuel Domínguez. No lo puede evitar. Está claro. Entonces, a lo que voy, es un problema grave, es un problema que hay que poner solución y termino. Aquí han errado todos. Desde Fernando Clavijo, que lo ha estado haciendo, ha ido a Europa, ¿vale? Pero no ha ido con la contundencia que tendría que ir. Es que esto no es un problema de Canarias, esto no es un problema de España, esto es un problema de Europa. Y como dejaron a Grecia y como dejaron a Italia en su momento abandonada a Europa, yo creo que desde Canarias, es que lo vengo diciendo desde hace muchos años. Leopoldo, vamos a ver. Es Europa. A mí todos esos movimientos que está haciendo Fernando Clavijo, bien, o sea, está en su papel. Fantástico. A mí me parece una Sí, estrategia política, sin duda alguna, porque, insisto, está centrando la cuestión en un problema que se resuelve o que tiene la solución el Partido Popular. Y el Partido Popular es su socio de gobierno. Y yo te pregunto, o les pregunto, si Vox ha conseguido que el Partido Popular cambie su postura a cambio de la posibilidad de perder poder o de perder gobiernos, ¿no sería efectivo que el Coalición Canaria fuera más duro con su socio de gobierno y que incluso el Partido Popular sintiera la amenaza de perder el poder en Canarias? ¿Eso no sería más efectivo? Pero es que yo creo que eso es una estrategia que sí, que lo que te va a llevar es a romper gobierno. Ya está. O sea, ¿pero va a llegar algo más? No. ¿En Madrid eso no consideran que supondría una amenaza? Yo, desde mi particular opinión y desde mi humilde opinión, yo creo que ni se lo plantean. Yo pienso que es un poco, al hilo de lo que decía Leopoldo, que aquí Canarias es como la colonia. Castilla y León sí les preocupa, pero exacto. Canarias no. Aquí no, porque no, parece que no pasa nada, porque yo creo que aquí lo que le damos es problema. Sinceramente. Entonces, ¿qué vas a perder? Claro, ¿qué vas a perder? Que un gobierno autonómico, un gobierno insular y varios gobiernos municipales. Pero es que a Coalición Canaria también le preocupa, porque también hablamos del PP que sí le va a preocupar perder el gobierno, pero ¿y Coalición Canaria? También va a perder cuotas de poderes y va a perder representaciones institucionales. Entonces, claro, aquí también unimos a la preocupación y yo, sinceramente, no dudo de la preocupación legítima, en este caso de Fernando Clavijo, por ser el presidente del gobierno de Canarias y de otras personalidades políticas de Coalición Canaria. Por supuesto, no dudo en absoluto de la preocupación, pero también creo que están preocupados por la parte política institucional pura y dura, y es perder las cuotas de representación que tienen ahora mismo. Es triste decirlo, pero yo creo que es así, estamos en el juego. Si ya en algunas comunidades han perdido ese gobierno, ¿no? Han perdido, se les ha amenazado, están, digamos, secuestrados, digamos, sin tener por qué. Ojo, en los últimos, no hace mucho leí una encuesta en donde hablaban, creo que el último encuesta que se hizo, si no recuerdo mal, para la cadena serie El País, que no recuerdo ahora exactamente qué empresa la hizo, no sé si fue Sociométrica, que hablaban rápidamente, decían que un gran porcentaje de votantes fieles al Partido Popular no comulgaban y no les parecía bien que el Partido Popular siguiese los postulados de Vox. Claro. Vale, yo entiendo que el Partido Popular, si quiere gobernar, tiene que vérselas con los nacionalistas, por narices. Y después también tendrá que acercarse al centro sociológico. Si no se acercan al centro sociológico, porque ya está visto, acercándose a los postulados de Vox, no han conseguido nada, ni van a conseguir nada, porque Vox se mantiene y el Partido Popular y el Partido Socialista bajan, ¿vale? Lo que tienen que hacer es, claro, o sea, ¿qué le cuesta al señor Feijóo decir, esto es una cuestión de Estado, el Partido Popular es un partido de Estado y nos comprometemos, pase lo que pase? Pero no lo han demostrado, ni ahora, ni en cuestiones como vivienda, ni en cuestiones como... pero estamos hablando de hace muchísimos años, no de ahora. Entonces, claro, ¿qué vas a esperar tú de dos partidos, de los dos grandes partidos políticos en el país, en que no se ponen de acuerdo en cosas vitales, básicas? Está claro. Mira, llámenme... Amor, yo soy muy iluso.
pero la sensación que tengo es que a Coalición Canaria todo esto le viene muy bien. Que a Coalición David. Canaria, mientras ha conseguido colar este tema como el primer asunto de la hoja, y yo soy el primero y ustedes lo saben, que a mí esto me parece un asunto muy importante, pero no es el único. No. Estamos hablando de 6.000 menores. 6.000 menores. Es importante, pero son 6.000 personas. Hay otros muchos problemas que tenemos en Canarias que están quedando desapercibidos. No se está hablando de la crisis de la vivienda. Se está hablando muy poco de la crisis de la vivienda. Se está hablando muy poco de promesas incumplidas, como la rebaja del IGIC, los problemas que tienen los canarios a la hora de ir a comprar. O sea, hay Educación, otros de sanidad. educación, ¿Y por qué sanidad, me interesa? falta de Me interesa infraestructura. hablar de eso, Quiero precisamente decir, porque lo dices tú, yo promesas no dudo, incumplidas. yo estoy con Natacha. Yo no dudo de la buena voluntad política de Fernando Clavijo, Rosa Dávila y los líderes que tiene Coalición Canaria. Perdona, David, no. Pero No dudo de Fernando Clavijo. ¿Te das cuenta que el resto de Coalición Canaria, incluso parlamentarios del grupo de Coalición Canaria, es una sensación? Desde mi punto de vista, ¿esto se lo dejan al presidente? sí, sin duda, pero mí vuelvo me a parece repetir. que Fernando en este tema está un poco solo y es un poco arriesgado. No si sé no, si es si no es un tema, Pero me estás hablando de Fernando Clavijo como si fuera un ente... Es una persona que pasa por ahí. es el que toma las decisiones y es el secretario del marca partido, la política del evidentemente. partido, por Sí, favor. pero hay gente que le puede seguir con más entusiasmo y gente que le puede seguir con menos. Yo y creo- yo en este tema veo que mucha gente no le sigue con entusiasmo. Bueno, nosotros somos los primeros que hoy le hemos dedicado media hora prácticamente a este tema y a mí me parece, insisto, un tema de mucho interés y por eso lo traemos aquí a esta mesa en muchas ocasiones, pero también es verdad que hay que ser realistas y que mientras se habla mucho de este asunto, que es importante, pero no es el único de los problemas sociales, obviamente, que tiene Canarias y otros asuntos están quedando más en segunda línea. Y fíjense, hay un asunto que está quedando bastante en segunda línea, es algo que a nosotros nos sorprende, sobre todo por los efectos que tiene en muchas personas que son usuarias del transporte público. Lo digo porque hoy se cumplen 192 jornadas de huelga desde el pasado mes de febrero, con un impasse que hubo ahí, que ustedes saben, del tranvía de Tenerife. Una huelga y un conflicto que se remonta ya también a otros años, porque a pesar de que ha habido acercamientos, ha habido también pues, discrepancias o promesas que no se han cumplido. Y este es un problema importante porque afecta, insisto, los que somos usuarios del transporte público lo sufrimos, seguimos sufriendo las consecuencias obvias de una huelga. Una huelga tiene que tener consecuencias, incluso con unos importantes servicios mínimos del 80%, como son los que tiene en este caso la huelga del tranvía, pero todo esto en paralelo a políticos que hablan de la importancia del transporte público, de que dejemos el coche en casa, de qué importante es la gratuidad del transporte público y, sin embargo, nos falta o nos cuesta ver esa voluntad para resolver este problema y queremos saber si es falta de voluntad por parte de la empresa o por parte de los trabajadores y sobre todo saber por qué a día de hoy sigue abierto este conflicto y para ello, bueno, pues vamos a hablar con un representante de UGT, con Fran Padrón, en el comité de empresa del tranvía de Tenerife, a quien ya saludamos. Fran, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola David, buenas noches. ¿Por qué hoy, 14 de enero, seguimos hablando de la huelga del tranvía o tenemos que volver a hablar de la huelga del tranvía? ¿Por qué siguen en huelga, Fran? Pues porque seguimos sin llegar a acuerdos ni con la empresa ni con el cabildo. Siguen haciendo caso omiso a todos los puntos de la huelga. Creemos que una de las cuestiones fundamentales es que esto les importa bien poco. ¿Por qué? Pues mira, porque las reuniones las están haciendo una vez al mes. Estamos teniendo reuniones para poder levantar esto. Si te acordarás la huelga anterior, pues nosotros teníamos reuniones prácticamente todas las semanas. Y ahora mismo, con una reunión al mes, nosotros no entendemos cómo quieren resolver el problema. Y son muchos puntos los que están encima de la mesa. Fran, haznos un resumen rápido. Yo sé que es complicado, pero ¿cuáles son las principales reivindicaciones en este momento? Las que no quiere aceptar la empresa, las que no quiere aceptar el cabildo. Pues mira, lo principal es el tema que tiene que ver, para nosotros lo más fundamental, el tema que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Como sabrá y como ya hemos hablado un montón de veces, uno de los principales problemas que tenemos es la arena de sílice en el tranvía, que es nuestro apoyo para la tracción y el frenado. Es verdad que se han hecho estudios y estamos en ello para cambiar esa arena de sílice cristalino respirable, que es un polvo cancerígeno para los trabajadores de la empresa. Y no vemos que se esté actuando con la diligencia tan importante que debería de tener. Y después, a la hora de tomar las medidas preventivas ante este polvo cancerígeno, pues deja mucho que desear,
cuando las medidas preventivas se ponen unas sí y otras no. Para unos trabajadores o para unos departamentos se ponen unas medidas, para otros se ponen otras distintas. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Para entrar a un túnel, a hacer una reparación, o porque se haya caído una ferroviaria y no funcionen las agujas y haya que hacer unos movimientos manuales, un técnico tiene que entrar con su mascarilla, con su forro completo de cuerpo, con un buzo que lo llamamos, y la protección de ojos y cara. Y si es un conductor el que se tiene que bajar a mover una aguja dentro del mismo túnel, solo le ponemos la mascarilla. Entonces, nosotros no lo entendemos cómo es posible que esas medidas no se tomen las medidas para todo el mundo las mismas, cuando al final la exposición es la misma para todos los trabajadores. ¿Y alguna otra cuestión laboral, además de esta, que obviamente es importante y es la principal que ustedes reclaman? Sí, seguimos con el tema del plan de igualdad, que ya tenía que haber estado realizado desde hace 2 años, porque somos una empresa de más de 150 trabajadores y seguimos todavía en ello. Las reuniones son muy escuetas, muy poco claras, y ahora últimamente la empresa se ha decidido a que, queramos nosotros o no queramos, hacen las reuniones, toman las decisiones. Hay acuerdo o no hay acuerdo con la representación sindical de los 3 sindicatos del comité de empresa, ellos van a seguir para adelante, y ahí hemos descubierto, por ejemplo, en el registro retributivo, pues que han habido sobresueldos dictados por la empresa a dedo, han habido ascenso a dedo, se han cambiado a personas de categoría a dedo, y claro, ¿qué pasa? Que esto todo en el registro retributivo ha cantado. No solamente ha cantado por ahí, sino que ya el Cabildo nos había hecho un informe con una denuncia que habíamos presentado desde el comité de empresa, y nos dieron la razón. Y claro, todo esto al fin y al cabo es dinero público que sigue estando de la mano, como lo gastan como si fuera pólvora del rey, como tengo dinero gasto y ya está. Y después otro tema también, desde el año 2021 nosotros en la huelga anterior conseguimos que se hiciera una evaluación de riesgos psicosociales, donde dieron unos valores muy elevados en algunos departamentos, y seguimos sin tomar ni medidas preventivas, ni medidas correctoras, ni nada por el estilo. Entonces, claro, todo esto va pues mermando un poco a la plantilla, y el malestar que la plantilla tiene es muy elevado. Interesante, la verdad, muchas cosas. Te van a preguntar ahora los compañeros del plan de igualdad, que además es obligatorio por ley, o sea que ahora mismo el tranvía metropolitano de Tenerife no tiene un plan de igualdad, que insisto es obligatorio por ley para las empresas de más de 50 trabajadores. Y después sorprendente también lo que nos contabas de los sobresueldos y esas contrataciones, que parece que, bueno, un poco desde la opacidad, ¿no?, de cómo se han hecho las cosas. Natacha. Bueno, al hilo de eso, buenas noches, Fran. Un ejemplo más de la poca auditoría que se les hace a las empresas públicas, y que después empiezan a salir pues cositas, como aquel que dice. Pero, Fran, a mí me gustaría hablar de esos casi 200 días de huelga, que me imagino que para ustedes también es un desgaste importante el hecho de estar siempre con esta presión y además intentando pues que la gente conozca la problemática. Y hablamos de esas reuniones con los políticos, con la empresa pública, que bueno, que no ven por dónde salir, pero me gustaría preguntarte por el ciudadano medio usuario del tranvía. ¿Tú crees que empatiza y conoce sobre todo las circunstancias que están pasando, y que sobre todo esa problemática que están denunciando desde hace tanto tiempo? ¿Cómo podemos hacerle llegar también al ciudadano pues que ustedes necesitan ese apoyo también para hacer presión, que esto se solucione cuanto antes? Me pones en un aprieto, porque eso para nosotros es complicado. Nosotros por todos los medios hacemos, pues damos toda la información de lo que está pasando, qué es lo que nosotros solicitamos, qué es lo que estamos pidiendo. Y sí tengo que decirte que, por ejemplo, en esta huelga no hemos detectado que la gente se haya volcado contra los conductores, contra los revisores, contra el personal que ven directamente en la calle, no como la huelga anterior, que sí es verdad que nos atacaban mucho más y demás. Yo creo que la gente, después de tanto tiempo, nuestra sospecha es que se han habituado a que hay unos horarios en que los tranvías pasan o más juntos o menos juntos, o más llenos o menos llenos, y bueno, pues o voy un poquito antes o voy un poquito después. Eso es lo que estamos detectando ahora mismo, ¿no? Y que ellos, ¿qué pueden hacer ellos? Pues
pues poner reclamaciones, presentar escritos en la empresa cuando llegan tarde a sus trabajos, cuando llegan con los niños tardes al colegio. Esas son las reclamaciones más o menos que estamos teniendo por el impacto de la huelga. Pero nadie está preocupado por el tema de saber, oye, ¿a mí me puede hacer daño ese polvo cancerígeno si yo estoy en una parada? ¿A mí me puede hacer daño ese polvo cancerígeno si viajo dentro del tranvía? Nadie pregunta por eso. Entonces, a veces es complicado también poder llegar a la ciudadanía cuando nos han vetado en muchos medios de comunicación que podamos salir y seguir saliendo los representantes sindicales y dando información. Gracias a que podemos muchas veces contar con ustedes, con Mírame Televisión, que nos abre las puertas, ¿no? La verdad que yo noto esa resignación como usuario, lo digo ya, en el resto de usuarios, ¿no? Además de que noto situaciones de riesgo para la integridad de las personas que usan el tranvía en muchas ocasiones, y noto que también como que esto no preocupa mucho, Leo. Sí. A la clase política. Digo. Sí, está claro. Señor Padrón, buenas noches. Mire, precisamente usted me ha introducido una de las preguntas que quería hacerle. Yo, que soy muy fino de olfato, vamos a decirlo así, cuando utilizo el tranvía, noto un olor, no quiero ser alarmista, noto un olor a cuando uno afila un lápiz, lo recuerdo de niño, de no tan niño, ¿no? Y me ha llamado la atención después de que ustedes lo han puesto de manifiesto. La pregunta es la que usted se formulaba, una de ellas. ¿Es peligroso para un usuario habitual del tranvía, del día a día, que coge el tranvía pues 3 o 4 veces al día? ¿Es peligroso? Y la otra pregunta, le hago dos en una. Con respecto a otros sitios donde hay tranvía, donde hay compañeros suyos, como por ejemplo en Bilbao, ¿cuál es la diferencia retributiva con respecto a ustedes? Para entender un poco, porque también el tema retributivo es importante. Don Leopoldo, buenas noches. Le contesto a la primera pregunta. ¿Es peligroso para un usuario? Puede llegar a serlo. No lo es directamente porque aquí hay una cosa que todo el mundo tenemos que tener en cuenta, que es el tiempo de exposición en el que uno está expuesto a ese polvo de sílice cristalino respirable. Como podrá entender, no es lo mismo un trabajador que está 7 horas y media en contacto con esa arena de sílice, o cuando se convierte ya, porque se convierte en arena de sílice cristalino respirable cuando la rueda pasa por encima del carril y al pasar por la arena la aplasta y se convierte en ese polvo que es el que queda en el aire. Claro, ¿qué pasa? Que la persona que está en el tranvía o en una parada no llega a estar el tiempo suficiente para que le sea perjudicial para él. Pero claro, si va pasando mucho tiempo y tú lo estás respirando muchas veces, pues puede llegar a ser perjudicial. Evidentemente el tiempo de exposición es mucho menor que, insisto, que el que está un trabajador. No es lo mismo, incluso entre el mismo personal de Metropolitano, no todos estamos expuestos de la misma manera. Hay quienes están todo el día trabajando debajo de un tranvía que ha estado pasando por la arena y la arena le cae encima, como a lo mejor un conductor que su tiempo de exposición es menor todavía. No es lo mismo un revisor que está todos los días en la parada, sube, baja. Por ejemplo, habrán notado que los revisores ya no se bajan una parada sí, una parada no, sino que ahora están más tiempo dentro del tranvía y menos tiempo fuera. Entonces, creo que le puedo haber contestado a esa pregunta. Y la segunda pregunta, la diferencia que hay, por ejemplo, entre Bilbao y nosotros somos una empresa de carácter público y estamos supeditados a los presupuestos generales del Estado. Entonces, por ejemplo, si allí en Bilbao han tenido una subida salarial mucho mayor que la nuestra está supeditada a lo que diga el Gobierno de España. En este caso, el último año, en el 2024, la subida ha sido de un 2%. Evidentemente, la subida con respecto a lo que está subiendo el coste de la vida, pues a nosotros no nos sube tanto. Pero vamos a ver que para nosotros ahora mismo la parte económica no es la parte importante de la huelga. Nosotros no estamos reclamando en esta huelga nada económico, sino que se resuelvan los problemas que son de índice de seguridad, de salud pública, del bienestar de los trabajadores en la empresa. Me imagino que sabrán que si en una empresa los trabajadores están contentos, al final revierte en sus propios compradores del servicio, en nuestro caso nuestros usuarios. Pues sin duda, Francisco Padrón, la verdad que bueno, son cosas que no se entienden, muchas, porque al final las reivindicaciones
en muchos casos, en este caso, están centradas en cuestiones de salud laboral, de prevención de riesgos, no tanto en cuestiones económicas. Bueno, esperemos que haya solución. Saben que aquí tienen una ventana abierta para poder expresar. Pero fíjate. Sí, cuéntame. Fíjate, no sé si me permites una cosita, nos está llamando mucho la atención últimamente, no sé si lo habrán visto en los canales públicos de televisión y demás, sale nuestro gobierno de Canarias diciendo, hay un eslogan ahora de lo importante que son los riesgos psicosociales dentro de la empresa, dentro de las empresas, y que ellos están haciendo todo lo posible porque se resuelvan los riesgos psicosociales en las empresas y demás. Y entonces nosotros nos preguntamos todos los días, cada vez que sale eso yo me río porque digo, vaya, ¿y por qué nuestra presidenta del Cabildo, como lo dice el gobierno de Canarias, no está preocupada por los riesgos psicosociales que hay en Metropolitano de Tenerife, que en algunos departamentos están con riesgo muy elevado o elevadísimo? Y entonces, claro, eso al final repercute. Y digo, allí sí, pero en Metropolitano no. Nos llama mucho la atención. Sin duda, todos hemos visto esa campaña. De hecho, enfrente de la parada del tranvía de Chimisay hay un gran cartel del gobierno de Canarias, precisamente con esa campaña que están poniendo en marcha. De verdad, gracias por ayudarnos a que la gente pueda entender cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores y entiendan que todas esas situaciones que están viviendo tienen una causa, y es este conflicto laboral que de momento pues no encuentra solución. Francisco, de verdad, muy amable, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, vamos a seguir porque, fíjense, al final nos ha dado en una clave que es muy importante, ¿no? La necesidad de que psicológicamente los trabajadores estén bien, de que no sufran esas presiones por diferentes aspectos que les hagan, bueno, pues ser menos productivos, pero sobre todo poner en riesgo su salud física, pero también psíquica. Y vean este titular de Diario de Avisos: unos 600.000 canarios padecen depresión, el 5,7% con intensidad, y es el resultado de un estudio realizado, una encuesta realizada por el Instituto de Estadística de Canarias, el ISTAC. Leo, la verdad es que, a ver, obviamente la salud mental cada vez, por suerte, está más en los debates políticos y en los debates periodísticos, pero es que la situación es tremendamente grave, Leo. Claro, la situación es grave. Es que solo hay que ver ese dato, 600.000 personas. Es brutal, ¿no? Y eso se manifiesta en muchos aspectos, no solamente en el tema del trabajo, sino que te lo llevas a casa, te lo llevas a la familia, y supone después un perjuicio para las propias empresas en forma de bajas, que generalmente estos problemas son de larga duración, porque los tratamientos son también de larga duración, valga la redundancia, ¿no? El problema está en averiguar por qué se producen estos riesgos psicosociales, estos riesgos de, vamos a decir, y no es, quiero comentarlo porque escucha a algunos representantes empresariales hablar de que si la culpa la tienen los médicos, que son unos flojos y dan bajas a diestro y siniestro sin tener en cuenta nada, también a que los trabajadores, esto se está poniendo de moda y son flojitos y tal, pero claro, no se habla de qué causas son las que lo provocan. ¿Qué causas son las que lo provocan? Pues de entrada vemos que Canarias está a la cola en cuanto al nivel salarial de España y de Europa. Entonces, claro, evidentemente un trabajador que, quitando los funcionarios, evidentemente, que la precariedad laboral en Canarias es también superior, el nivel salarial es inferior, la exigencia es cada vez mayor. Se habla de todas estas presiones de la baja productividad, es lo que escuchamos a las organizaciones empresariales, pero no hablan de... Es que es trabajar este aspecto de la salud, en general todo, pero en concreto este es rentable para las empresas. Rentable es porque se manifiesta en menos bajas, por lo tanto, mayor productividad. Pero no es un problema laboral, o sea, que es, por supuesto que lo es, mayoritariamente, pero al final no crees, y me gustaría llevar ahí el debate a que tenemos un sistema que nos genera unas expectativas que después, cuando no se cumplen, porque normalmente no se cumplen para la mayoría de las personas, esa frustración no somos capaces de poder gestionarla. Después está, digamos, el modelo social de éxito que nos venden en las redes sociales, estos gurús que la mayoría son unos miserables, en el sentido de que viven miserablemente, alquilan un coche deportivo para enganchar a una estafa piramidal y se llenan de tatuajes,
se peinan de un modo determinado y se tiñen el pelo y van engañando a la gente. Evidentemente esas expectativas, como están a la orden del día en las redes sociales, en determinados medios de comunicación, incluso en anuncios, pues claro, crean unas expectativas que si no llego ahí, ¿no? Pues lógicamente me frustro. Pero yo creo que eso a lo mejor puede ser en un rango de edad, ¿no? Que va asociado también a un tema de imagen, a problemas por ejemplo, de alimentación, por buscar un patrón que se le exige a los chicos jóvenes y demás. Pero, ojo, hay otra gran parte de la población, insisto, David, sin querer derivar, digamos, un poco lo que tú decías. No, sí estoy de acuerdo contigo, pero que la mayoría, o sea, todos conocemos, seguramente nuestros televidentes conocen incluso a lo mejor casos muy cercanos a ellos en los que la gente se frustra y se enferma por el acoso laboral. Porque el problema es que eso no se tiene en cuenta. Y yo aprovecho aquí para hablar del tema de estas empresas que son ridículas en el sistema español de riesgo de prevención de riesgos laborales, en el que también están estos. Empresas que son contratadas por las propias empresas y que van a hacer informes de chichinabo, vamos a decirlo suavemente, porque les paga la empresa. ¿Qué van a decir? Que hay un riesgo aquí, que este trabajador está acosando a que no hay ninguna política de recursos humanos. Claro, ¿qué van a decir? Estas empresas, el sistema español tendría que ser abolido completamente y que las empresas fueran contratadas por la administración, digamos, sin interés de parte. Porque a mí me contrata una empresa y ¿qué voy a hacer? ¿Un informe negativo? El siguiente año no me contratan a mí. Esto está pasando, es una estafa completamente. Bueno, en cualquier caso la Administración Pública tiene un organismo, que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, bueno, que está para David, eso. Que está para eso. A ver, la Inspección de Trabajo, y sé que hay grandes profesionales que hacen lo que pueden, que faltan funcionarios, pero es ridículo. O sea, ¿desde cuándo ustedes no escuchan una noticia de que la Inspección de Trabajo ha cogido a esta empresa y hay no sé cuánta gente trabajando como falsos autónomos, vamos a poner, o que no cumplen los riesgos de salud laboral? Bueno, pero ojo, en empresas públicas también, ¿me entiendes? Entonces, esa presión sometida a salarios míseros en muchas ocasiones. El otro día salía una encuesta que decían cuánto costaba mantener a un hijo en España. 785 euros, si eso lo sumimos al alquiler y miramos los precios, los salarios medios en Canarias, ¿cómo no me voy a agobiar? Yo entiendo a la gente que se enferma. Son muchos factores. Natacha. Es que qué importante es hablar de la salud mental, porque la mayor falacia que nos han vendido en el mundo moderno es aquello de si quieres puedes. Eso es una mentira. Totalmente. O sea, hay gente que lo intenta y no llega. Y hay gente que no hace nada y llega. No estoy diciendo que sean ni enchufados ni nada. Hay gente que tiene suerte en la vida y, oye, y bien van caminando sin ningún tipo de traba por su existencia. Qué diplomático. Después están los enchufados. Que eso, oye, pero es que eso da para un programa, entero. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Los que tienen mucho dinero y muchos contactos. No, o también hay gente con suerte. ¿Sí? Yo conozco gente con suerte, o sea, gente a la que le vienen dadas muchas cosas y se sorprenderían las cosas y lo bien que puede vivir emocionalmente una persona cuando le vienen dadas las cosas y no tiene que esforzarse, no porque tenga dinero o contacto, sino porque tuvo suerte en la vida, perfecto. Eso es una parte de la gestión de la frustración que me parecería que deberíamos trabajar hasta incluso de forma más didáctica, hasta incluso en los centros escolares. Pero después, ayer fue el Día Mundial de la Depresión, día 13 de enero. La depresión no es estar triste, la depresión no es estar en la cama. Y hay un ejemplo que yo creo que es muy visible, que es el actor Robin Williams, que es un humorista maravilloso. Y es un señor que tenía depresión crónica y nadie lo sabía. Entonces, no sabemos lo que está dentro de la persona que tenemos enfrente. No sabemos si esa persona que se está riendo y te está contando un chiste, a lo mejor las está pasando canutas en su día a día. Y eso es lo verdaderamente importante, porque hasta hace muy poco esto era un tabú. Nadie podía hablar del suicidio. Es más, en los medios de comunicación se nos decía que no podíamos hablar de los suicidios porque eso era un efecto llamada. Que no podíamos hablar de la salud mental con un lenguaje llano y que la salud mental no es no es estar loco, es pasar por circunstancias que en muchos casos pues tienen con una medicación crónica te facilita muchísimo la vida.
y pueden mejorar la calidad de vida de las personas y no hay que tener miedo a ir. Pero ¿qué pasa? Que es la segunda o la tercera o la cuarta pata de todo. Hacen falta profesionales y hacen falta profesionales en la sanidad pública que no te den para dentro de 6 meses y que cuando vayas al médico, al psiquiatra de la sanidad pública, lo único que te recete sean medicamentos y sean ansiolíticos, porque seguramente eso no es lo único que hace falta. Para eso y tiene es que un haber más problema, psicólogos en la sanidad claro, pública. hay psicólogos, psiquiatras, terapeutas y hay que dar tiempo al paciente, a la persona, al ciudadano que lo necesita. Y eso principalmente es lo que nos hace falta y lo que nos falta, además, tiempo. Y precisamente los médicos son los primeros que están reclamando esa necesidad de prestarle atención al paciente. En la sanidad, en los centros de salud, ¿cuántas cosas no se evitarían si cuando tú vas a un centro de salud en tiempo y forma con una necesidad, te atendieran, te escucharan y te dieran una solución? Sí. Bueno, yo quería recordar que imagínense cómo es el problema para que la gente enferme. Yo lo centro mucho en el tema laboral y en el tema de las condiciones. Y es fundamental, Leo, sin Las duda. condiciones laborales en Canarias. Fíjense ustedes, y lo digo con cierta sorna, cuando el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asusa a los empresarios, a algunos de los sectores que son bollantes, que son la locomotora de la economía en Canarias, que ganan miles de millones, que vienen millones de clientes aquí, el turismo, ¿no? Y el propio Fernando Clavijo, en muchas ocasiones ya en esta legislatura, ha llamado a que se aumente el sueldo de esos trabajadores. Imagínense cómo serán muchas de las condiciones en este sector y en otros, ¿no? Pero a mí me sorprende, Leo, cómo discurso de Fernando Clavijo en cosas en las que no tiene competencias y que para él es muy cómodo dar ese discurso, cuando donde tiene competencias, a lo mejor, o según muchos colectivos, no resuelve los problemas. Pero espérate, bueno. Quiero decir, o sea, qué fácil es decir eso. A quien hay que presionar es a quienes tienen la capacidad de mejorar los salarios, que son en la David, negociación colectiva, empresarios y representantes sindicales. Por supuesto, pero espérate. Ojo, me has dado pie, ¿eh? Me lo has puesto ahí, ¿eh? Claro que Fernando Clavijo tiene competencias en aumentar los salarios de sus trabajadores, que son los funcionarios. Por ejemplo, en un sector en el que estoy íntimamente vinculado, el sanitario, no tenemos médicos, se van. ¿Quién es el que puede aumentarle el sueldo de los médicos, de los enfermeros, de muchos profesionales que salen pitando de Canarias porque sus condiciones son lamentables comparado con otras autonomías? En eso tienes razón. ¿Pero quién es? ¿Fernando Clavijo? Todo el personal estatutario, claro, que podría ser... Los profesores, Claro, o sea, también. Pues ya sabe don Fernando Clavijo. ¿Cómo era aquello que decía Biden? Pay more, ¿no? En inglés. Págales más, caramba. Al final es un tema muy complejo. Yo estoy con ustedes en que al final, lógicamente, la parte laboral tiene mucho que ver, pero también, evidentemente, todas esas situaciones para las que supuestamente deberíamos estar preparadas y no lo estamos, y ese de el que quiere puede, que realmente no existe, porque no es así, y hay mucha gente que para conseguir lo mismo que otra persona tiene que hacer el doble, el triple, o bueno, muchísimo más sacrificio. Y que no pasa nada, quiero decir, y el trabajo y el esfuerzo no pasa nada, pero también tenemos que estar preparados para no conseguir algo que queremos, ya sea en el ámbito laboral, ya sea, por ejemplo, hablabas antes de lo que cuesta criar a un hijo. ¿Cuántas personas pasan por situaciones emocionales importantísimas, muy negativas, precisamente porque no pueden tener un hijo? Y ya no te hablo de una causa médica, sino precisamente porque no pueden criarlos, porque son conscientes, y ojo, y que conscientes de que no pueden hacerlo, no los tienen. ¿Y cuántas personas no quieren tener hijos? Claro. Y sufren, sobre todo mujeres, una presión social enorme. Bueno, yo, por enorme. ejemplo, yo tuve que escuchar, Claro. ¿por qué no tienes hijos? 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 ¿Por qué no quiero? Gracias. Claro. Exacto. Bueno, que al final, insisto, son muchos factores, pero lo importante de todo esto es que hablemos de la salud mental. A mí me parece fundamental y por eso le hemos abierto este espacio. Y antes de irnos a publicidad, ya que hemos hablado de falta de profesionales y hemos hablado del ámbito sanitario, este titular que también hemos visto en las últimas horas, Canarias necesita 2.480 enfermeras más. Y el 47%, y quizás esto todavía es más preocupante, se ha planteado dejar la profesión, probablemente por muchas de las cuestiones de las que estamos hablando aquí, de las cargas de trabajo, de que económicamente no es rentable, de las presiones que sufren en sus centros de trabajo. Natacha. Leo sabrá muchísimo más que a nivel más de intimidades del sector, pero yo creo que todos conocemos a alguien, un enfermero, un celador, un médico que trabaja en un centro sanitario, un hospital de mayor o menor dimensión.
Es que en el caso de las enfermeras, por ejemplo, puede haber carga de trabajo vinculada directamente a la rama sanitaria. Pueden estar mal retributivamente hablando. Pero yo el otro día tenía una conversación con una persona que trabaja en un centro de salud y decía, es que nosotros las enfermeras muchas veces somos asistentes sociales. Están haciendo labores de asistencia social en domicilio, intentando buscar soluciones que no les compete, pero que al final son quizás ese elemento de proximidad con el paciente o con el vecino del barrio, y te vienen a pedir a ti que le soluciones un problema, o te vienen a decir a ti, mira, es que no tengo, me van a echar de mi casa, mira, es que... Entonces, incluso hacen teleasistencia en casa cuando no tienen que hacerlo. Es que esto es un problema que, si escarbamos y vamos escarbando, va muchísimo más allá de que hay más o menos profesionales. Es una cuestión brutal de mala gestión, pero además acumulada de años y años que no se le ha puesto solución. Y con el tema que hablábamos antes de la inmigración, con esto es lo mismo. Es que viene el lobo, y cuando viene el lobo te llevas las manos a la cabeza y dices, uy, es que me ha cogido. No, perdón, ustedes han sido unos inútiles a la hora de gestionar una situación que es para lo que tienen competencias, que nos gusta tanto hablar de esas competencias. Pues, chicos, remánguense, pónganse a trabajar y realmente hagan un diagnóstico, nunca mejor dicho, de la situación, pero es que pongan una solución al problema. Es que tampoco es tan difícil. Leo. El problema en el sector sanitario con los enfermeros y enfermeras, con los médicos, con los celadores, con incluso el personal administrativo de sanidad, es gravísimo. Y gravísimo porque desde hace décadas no se ofertan empleo público, se sabe perfectamente cuáles son las RPT, las necesidades, en definitiva, de los puestos de trabajo, pero los distintos gobiernos de Canarias desde hace más de 20 años, y 20 años son muchos años, ¿no?, que han pasado generaciones de profesionales, no se les oferta una plaza fija. Es decir, enfermeros, médicos, celadores, los celadores no tanto, pero concretamente las categorías más altas, enfermeros y médicos, gente con 50 y pico años no puede pedir un crédito para comprarse una casa hasta no hace mucho porque no tenía un contrato indefinido, como todas las empresas privadas que pasan un periodo de prueba y están obligados a hacerte un contrato indefinido. En la administración hacía trampas hasta que sacaron, pues, hace 2 años la ley de estabilidad, obligados por Europa, un médico o un enfermero no podía pedir un crédito. Tremendo. O sea, y después queremos que se queden aquí, tanto los enfermeros, que también se marchan, y los médicos. Es que cantidad de profesionales que piensan en marcharse o piensan incluso en dejar la profesión, porque después está el otro problema. Ojo, y sobre todo aquí en Tenerife, ojo, en Las Palmas también y en las Islas Menores, pues más o menos está cubierto el tema. Pero ojo, el problema de las islas capitalinas, el insular y en este caso el universitario aquí en Tenerife, los déficits, y también meto la Candelaria porque estamos hablando de infraestructuras hospitalarias y centros de salud que tienen algunos más de 50 años, en donde los profesionales no... A ver, hay una adecuación tecnológica, pero digamos, el edificio donde trabajan no están preparados para albergar a la presión asistencial que tienen a día de hoy. Ojo, que estamos hablando de hace 50 años, ha aumentado la población infinitamente. Esos profesionales tienen una carga de trabajo brutal, no se ha adecuado a las plantillas. O sea, totalmente. No, y lo seguimos viendo. Es tremendo. Es que lo hemos comentado muchísimas veces en esta mesa, la sobrecarga, sobre todo en servicios como las urgencias, ¿no?, que es tremendo. Bueno, de nuevo, hoy lo escuchamos en COPE Canarias esta mañana, el testimonio de muchas personas saturadas. Cuando vienen esos picos, sabemos que estamos en una época en la que hay más casos de gripe y eso está provocando de nuevo saturaciones en el Hospital Universitario de Canarias, saturaciones en los principales servicios de urgencia, y al final todo eso está generando esa situación laboral. ¿Sabes lo que provoca esto también? Que los profesionales sanitarios, fundamentalmente porque son los que cuidan a los pacientes, los enfermeros y los médicos, se planteen el que no pueden ejercer su trabajo no de una manera digna, sino de una manera que implique seguridad para el paciente. Pero mira, yo que es tremendo, voy a personalizarlo en un comentario que me hicieron el otro día de una persona que conozco que además trabaja en uno de los hospitales de aquí de Tenerife. Hizo una
no sé si es la palabra correcta, si no me corrige Leo, como una sustitución. Ella no está contada, hizo una sustitución, dice, mira, entre el pico de gripe, entre la presión de urgencias, que llegó en ese momento además una serie de personas que venían de una patera con hipotermia. Dice, yo tenía tantas ganas de llorar que lo que quería era coger el bolso e irme a mi casa. O sea, era impresionante. Entonces, y eso lo hilamos con lo que estábamos hablando antes de la salud mental y de la presión emocional también que tienen ese tipo de trabajo. Es que estás trabajando con personas, además que ves mucha miseria también en las urgencias, por ejemplo. O como el testimonio de lo que aludías antes de COPE Canarias, que en el Centro de Salud de San Benito hay una señora que lleva 3 días en el Centro de Salud de San Benito. Terrible. Porque no la pueden bajar en una ambulancia al hospital, porque las ambulancias están haciendo servicios de camilla en los hospitales. O sea, yo es que, permítame la expresión, yo con eso me quedé loca. Sí. Yo que eso desconocía, fíjense ustedes, desconocía que eso pasaba. Y me parece, cuanto menos, problemático y preocupante. Pues Natacha, bien hilado, porque me consta, porque trabajo en el sector, tanto los enfermeros como los médicos, para que vean a lo que están ellos sometidos, tienen programas de atención a los profesionales enfermos porque causan bajas por problemas de la presión tan grande que soportan. Porque claro, imagínense un médico que sabe, y esto pasa ahora mismo, que sabe que tiene que hacer una prueba urgente, pero que además el paciente corre peligro. Y no estoy diciendo nada extraordinario, y esto me podrán corroborar los profesionales. Necesitan hacerse una prueba y necesitan hacerse una prueba ya, es decir, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y es tal el acúmulo, la presión asistencial que hay, que saben que tiene 5 meses a lo mejor de espera. Y el médico dice, si puede, hágaselo como pueda, pero es que esto no puede esperar 5 meses. Y ellos hacen todo lo que pueden, se pelean, lo que tú decías, se implican hasta el punto de arreglar los papeles para que denuncien los pacientes y demás, tanto enfermeros como médicos. Y aquí no hay una respuesta por parte de la administración. Y ojo, tengo que decir, David, y tú has sacado el tema del universitario, y los televidentes, como están súper informados, sabrán que aquí en Tenerife tenemos un gravísimo problema con el tema de las urgencias. Yo quiero manifestar aquí, porque, ojo, lo piensan los profesionales, que el gerente actual del hospital universitario es el que está poniendo, digamos, visibilizando los problemas, porque los anteriores gerentes de gobiernos anteriores, estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás, y han pasado todos los partidos políticos importantes, lo que hacían era tapar los problemas, negar la realidad. Y por lo menos este gerente las está poniendo encima de la mesa. ¿Se llama el gerente Adasat? Adasat Goya, si no recuerdo mal. Yo quiero decir, pues, la parte que nos toca, que es la parte buena de Adasat Goya, además de que evidentemente está afrontando los problemas porque no le queda otra, es que atiende a los medios de comunicación. Da la cara. Sí, da la cara. Y eso es algo que muchas veces hemos echado en falta en los altos cargos del Servicio Canario de Salud. Señores, nos tenemos que ir unos minutitos a publicidad, recordándoles que tenemos un número de WhatsApp, 691-623-914, para participar, para opinar. No es para que sus mensajes se vean en la tele, pero sí para ayudarnos a hacer una televisión más participativa, una televisión para todos y todas aquí en Canarias. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos. Bueno, seguimos en directo, esto es Canarias al Día, y hay muchos asuntos que queremos tocar. A nosotros nos gusta que nos digan, como nos decía hoy el representante del Comité de Empresa del Tranvía, que mientras que se le cierran puertas en otros medios de comunicación, aquí se puede hablar libremente. Y eso es lo que hacemos, hablamos libremente de unos y de otros, y con la óptica crítica que creemos que tiene que tener pues el periodismo, fiscalizar a los poderes públicos de todos los colores. Y ahora vamos a hablar, también hemos sido críticos con gestión de Fernando Clavijo, presidente actual del Gobierno de Canarias, pero ustedes recordarán, seguro que saben quién era el presidente del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista, ahora ministro de Política Territorial, entre otras, Memoria Democrática, entre otras áreas, pero también con una mochila muy grande cargada en su espalda, que es la del caso
Koldo, porque se siguen conociendo informaciones delicadas y no estamos entrando ahora en aquellas cosas que se han declarado en sede judicial y que no se han demostrado, sino en cosas que están documentadas. Por ejemplo, este titular de esta exclusiva que publicaba el periódico El Confidencial: Torres ordenó pagar a la trama 11,8 millones solo 8 días después de que mediara Koldo. De hecho, hay unos WhatsApp que atestiguan esa conversación con el asesor del ministro Ábalos y que ustedes están viendo allí, donde en algún momento incluso de esa conversación es el propio Torres el que confirma que se ha ordenado el pago de esas facturas. Y esto sobre todo es importante porque el pasado 2 de enero en una entrevista el propio Ángel Víctor Torres decía que se tardaron meses en pagar esas facturas y aquí se ha demostrado documentalmente, ojo, teniendo en cuenta que Ángel Víctor Torres no está investigado en esta causa, pero nosotros no nos cansamos de decir que no solo está la responsabilidad penal, sino también la responsabilidad política, insisto, cuando hay indicios tan sólidos en este caso de que al menos Ángel Víctor Torres conocía ese funcionamiento, tenía relación con esa trama y participó en el punto de que ordenó el pago de 8 días antes de esas polémicas facturas de la trama Koldo, Leo. Sí. A mí el papel de Ángel Víctor es para mí esencial. Yo puedo entender la situación en aquellos momentos, que eran situaciones muy complicadas, la gente se estaba muriendo, los profesionales estaban pidiendo EPIs, mascarillas y demás para poder trabajarlo, esos profesionales sanitarios a los que nos hacíamos antes referencia. Era una situación caótica, ¿vale? Yo entiendo toda esa circunstancia y que el presidente y los responsables, en este caso de sanidad y demás, pues tenían, digamos, esa espada de Damocles encima de la cabeza. Pero otra cosa es juntarse con determinadas personas y acceder, vamos a decir así, a tratos inmorales, incluso en esa situación, que yo entiendo la presión. Se estaba muriendo gente, se estaban enfermando profesionales y muriendo también. Pero, hombre, lo que no se puede hacer es, a pesar de esa urgencia, estás manejando dinero público y precisamente para buscar esa eficacia tienes que guardarte muy bien las espaldas y la responsabilidad de vigilar con quién te relacionas, cómo se consiguen, digamos, en aquel momento los EPIs, que pasó en todas las comunidades, que se contrataban aviones y se secuestraban antes de llegar a territorio nacional. Recuerdo aviones que se traían de China y se aterrizaban por una escala técnica en Turquía y se quedaban en Turquía porque los requisaba el gobierno turco, ¿vale? Se tenían que buscar las mascarillas de donde sea y se negociaba con quien fuera. Pero, hombre, siendo el presidente del gobierno, a mis colaboradores les exigiría moderación y garantía. Y por lo menos no me implicaría tanto. Y digamos, a ese nivel. Ahí está el señor Ábalos, Koldo, y quiero recordar otro, porque es que a mí me parece una pieza clave en el tema canario y que se ha olvidado y que cogió muchos titulares en muchos medios de comunicación, que al señor Ángel Víctor Torres me consta personalmente que se le advirtió de lo peligroso que era asociarse con este señor y que se asoció, incluso le dio cargo en el gobierno de Canarias. Me refiero al señor Conrado Domínguez, un tipo denostado por la anterior administración Clavijo y de infausto recuerdo, espero que sea para la administración de Ángel Víctor Torres. Pues este señor no se sabe nada de él. Y fue que estuvo... Nosotros contamos aquí que sigue trabajando para el Servicio Canario de Salud y que sigue incluso participando en eventos públicos representando al Servicio Canario de Salud. O sea, que tan denostado... ¿Quién fue? Permíteme, David, ni por unos ni por otros. Permíteme, David y Natacha, no quiero hilarlo con otro tema que tenemos aquí en el guión. ¿Quién fue el mediador de esas empresas que consiguieron las mascarillas? ¿Recuerdan? ¿Quién fue? Conrado Domínguez, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está este señor? Por eso es el único investigado en ese otro caso mascarilla. Exactamente, el que nos toca más cercano. El único investigado de cargo político. Exactamente, sí. Pero yo lo que no entiendo es que evidentemente a mí no me valen las digamos, amenacitas que hace el señor Ángel Víctor Torres, que me voy a querellar, qué tal, que yo también pregunto, y no quiero utilizar ningún argumento, porque esto es un argumento que le he escuchado a alguien del Partido Popular, ¿dónde están esas querellas? Señor Ángel Víctor Torres, creo que tiene mucha gente a su alrededor que le asesore, espero, y que le asesoren bien. Hay una máxima en derecho, ¿no, David? Que las querellas no se anuncian, se interponen y después se anuncian.
Y en cualquier caso, lo más fácil es decir siempre la verdad. Lo digo por esas contradicciones que a mí es lo que más me chirría, porque van minando la credibilidad. Es que yo creo que ese es el error. El error ha sido decir desde el principio, no, yo no sé nada, no conozco, no me consta, no, ¿cómo es posible? Además, me llama Víctor cuando me llama Ángel Víctor. Y si esto es real, o sea, yo creo que Ángel Víctor está tardando en decir, pues sí, mire, esto fue así, así, porque al final la mejor defensa es un ataque, es un buen ataque. Sí. Y ¿se cometió una ilegalidad? No, una amoralidad, pues puede ser, porque lo que habría que preguntarse también en aquella época es porque empresarios, pero no empresarios de mediación de Chichinabo, no. Empresarios, por ejemplo, como Amancio Ortega, sí pudieron conseguir en tiempo y forma EPIs, y el gobierno de España o un gobierno autonómico avalado por un gobierno de España no podía y se le engañó y se le estafó en múltiples ocasiones, porque o no llegaban, o llegaban rotas, o no eran las que venían. Es que aquello fue una cosa que es verdad, que era una situación inusual y que yo soy la primera que no voy a dar lecciones de nada porque yo no hubiera sabido, creo, ni por dónde tirar. Pero, hombre, es que estamos hablando de gente de categorías políticas, profesionales y de estatus en una sociedad diferentes a la mía, que soy una ciudadana de la calle. Y eso, al final, eso la gente se lo va planteando. Y yo puedo entender los engaños hasta cierto punto, en una circunstancia. Sí, claro, como hombre, la primera vez te engañas, la segunda vez tienes un problema. Efectivamente, pero sobre todo después el cuidar las formas es importante. Si a ti te llama el asesor de un ministro para proponerte a una persona, solo por una cuestión de decencia, de estética política, deberías decir, mira, no hay otra posibilidad, ¿Y no hay otra vía. Plantearte por lo menos, oiga, no sé. Pero bueno, ¿y tú conoces a este? Dame una referencia. Oye, en cualquier trabajo, por ejemplo, se pide, cuando tú no tienes constancia de una persona, una referencia mínima. Y cuando tienes a lo mejor un poquito de duda, mejor no. Mejor apártalo. Sin desvelar fuentes de riesgo que me llame algún juez y me obligue, que le voy a ahorrar el que me llame porque no voy a revelar la fuente. Algún cargo intermedio en esa época de la consejería, cargo con responsabilidad, llegó a comentarme alguna vez. Me decía, Leopoldo, no quiero saber nada de este tema. Tengo un montón de material aquí que mi departamento de riesgos laborales me dice que esto no se lo puede acercar nadie a la nariz. ¿Qué están haciendo ahí arriba? Y yo decía, madre mía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y el problema es que ellos lo sabían. Es que ellos lo sabían, que no había garantía. Y al final era dinero público. Efectivamente. Muchos dinero público. De dinero público. Dinero público. Cuanto menos se tiraron. Tirado, ojo. Yo estoy seguro, y eso es tú que te gusta la investigación, yo estoy seguro que en muchos almacenes de Canarias todavía hay mascarillas y EPIs que no se llegaron a utilizar porque no se podían utilizar. Bueno, vamos a continuar con otros asuntos de actualidad porque hoy la noticia, esto es un asunto que viene también investigando desde hace tiempo judiciales, sin duda esta, que publicaban hoy todos los medios de comunicación. Hemos rescatado el titular de Canarias ahora y es el procesamiento por parte de la Audiencia Nacional de los dos expresidentes de las federaciones, tanto de la Tinerfeña de Fútbol como de la Interinsular de Las Palmas. A ver si tenemos el titular que nos van a recuperar nuestros compañeros, porque la verdad a mí me ha llamado muchísimo la atención porque esto es algo que ya evidentemente se sabía que estaba abierta esa investigación, pero ahora con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, obviamente el juicio está más cerca. Hablamos de Antonio Suárez y de Juan Padrón, que además en la isla de Tenerife, bueno, es toda una eminencia, digamos, y fue mano derecha de Villar en la Federación Nacional de Fútbol, y ahí lo están viendo, pues procesa por corrupción a los expresidentes de fútbol del Tenerife, y Las Palmas también involucra en esos mismos hechos investigados al expresidente de la Federación de Las Palmas, Valentín Sainz Rojas, que ya ha fallecido. La verdad que esto, a ver, yo les puedo contar, desde la experiencia de quien estuvo 30 años federado en la Federación Tinerfeña de Fútbol, de que aquello siempre olía mal, siempre olió a que aquello funcionaba mal. Y la verdad es que a mí lo que me sorprende es que se haya tardado tanto, ¿no?, en que todo esto haya salido adelante. Y después la otra cuestión que me pregunto es, ¿el fútbol de verdad se presta tanto a la corrupción? ¿No se puede afrontar el mundo del fútbol sin que haya tanta corrupción, Natalia? Sí, yo pensaba que este tema estaba finiquitado. Fíjate tú dónde estaba mi pensamiento. ¿Te acuerdas también cuando hablamos de un caso de corrupción en Arona? Bueno, el caso Arona 2, que yo también pensaba, digo, madre mía, que esto ya estaba solventado y todavía estaba sobre la mesa. Pues esto es lo mismo. O sea, estamos hablando de algo que fue la detención, solo de la detención de Villar y de Juan Padrón fue en 2017. En 2017. Es que no salen las
cuenta de cuánto tarda una causa de instrucción, además de algo supuestamente que está tan claro. Porque tú lo decías, esto es como la película, aquí huele a muerto pero yo no he sido. O sea, todo el mundo sabe, se rumorea, conocía, pero nadie decía a nadie. Y además Juan Padrón, recordemos que era también vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, que fueron muy sonados sus viajes a eventos deportivos, también muy sonados algunas contrataciones o algunas organizaciones de partidos y muchas cosas que se decía por los mentideros allá por los últimos años 90 y los primeros 2000. Hombre, yo creo que esto a nivel judicial a mí me parece incluso hasta una falta de respeto al ciudadano medio cuando se nos insiste en que debemos confiar en la justicia y debemos confiar en los tiempos. Pero ¿cuánto se tarda en investigar una trama como esta? Porque esto ahora es una causa separada de ese caso de que estamos hablando. Pero bueno, es que no cuesta tanto tirar del hilo. Oye, otra vez, no voy a ser yo la que de elecciones porque yo aquí no trabajo en mentes criminales. Pero vamos, es preocupante. Es que es preocupante que se tarde tantos años, ojo, desde la detención de alguien que seguramente ya había estado investigado mucho tiempo antes porque había indicios de delito y que, bueno, que alguien lanzó la liebre y que se empezó a investigar. Es que me parece un cachondeo. Pero es que al final esas pequeñas corruptelas, esas cosas que todos veíamos, los que hemos jugado fútbol, en el fútbol regional, en Tenerife, de hoy te quito la tarjeta, hoy ayudo a este equipo... Eso que a nivel pequeño, bueno, pues no tiene más importancia de la que tiene, uno te lleva a preguntarte, pero a nivel del dinero que se gestiona, de cómo se gestiona ese dinero que también reciben este tipo de federaciones. ¿Sabes? Cuando se suben escalones, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero es que ese es el problema, que pensamos que eso son pequeñas corruptelas, pero es que las corruptelas empiezan desde abajo. Claro, y cuando empiezas un poquito más y llegas hasta... Porque después, claro, estás en unos estatus sociales importantes y bueno, pues si te corrompes por una tarjeta o por un equipo de tercera regional, ¿qué va a pasar en una selección o en un partido de primera división? Cuando se mueven tantos millones, ¿no? Tú lo conoces, David. ¿Tú sabes cuántos equipos solamente se juegan en esta provincia? Desde las categorías inferiores. No sabría la cifra, pero muchísimos. Muchísimos equipos. Y todos esos equipos pagan. Sí, claro, pagan. Pagan. Y cobran en este caso también. Vale, cobran también, pero pagan también, sí. ¿no? Es una ingente cantidad de dinero. Son 80 euros, por ejemplo, el fútbol regional creo que están 80 euros la ficha de un jugador. Imagínate, de ahí para arriba lo que tienen que pagar los clubes, lo que tienen que pagar derechos. Porque, ojo, cada club, por así decir, negocia la publicidad que pones en el campo. A nivel municipal, incluso hay algún club aquí en Santa Cruz que es casi municipal, ¿vale? Lo negocian. Pero que todo ese dinero también tiene que pagar un canon. O sea, es que es muchísimo dinero. Claro, es tanto dinero y hay tanta desvergüenza e impunidad. ¿Quién vigila a esta gente? Tú me dirás, el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Claro, pero si el Consejo... Esa es la teoría, esa es la teoría. Esa es la teoría. Pero todos sabemos, los que nos gusta un poquito el deporte, digamos, las cuitas también que hay a ese nivel, claro, y de corrupción que también la ha habido. Entonces, claro, de ahí para abajo, ¿qué puedes esperar? Después, estos dos señores, yo recuerdo que el señor más cercano, aquí en Tenerife, el señor Juan Padrón, era, el obispo, el presidente del gobierno y después él. En los años 80, 90, esto era así. Ahora ya el presidente de la Federación, yo creo que se ha normalizado más el tema. Pero don Juan Padrón era una autoridad en la isla y se le abrían las puertas de donde fuera. Y los medios de comunicación, bueno, ¿tú recuerdas cuando saltó este caso? Que había miedo en los compañeros de deporte por hablar de Juan Padrón. Hombre, claro que lo recuerdo muy bien, pero yo vuelvo a insistir. O sea, ¿qué ocurre? Porque tú dices, bueno, a nivel nacional, después de lo que pasó con Villar, llegó Rubiales y pasó lo que pasó con Rubiales y llegó Rocha y lo han inhabilitado y ahora está Luzán, que ha sido condenado por prevaricación cuando fue presidente de la Diputación de Pontevedra. Entonces, es que a eso me refiero, David. O sea, ¿qué pasa? ¿Que el fútbol atrae a los corruptos o ya es que la gente llega corrompida directamente? Que el fútbol no solo mueve mucho dinero, sino mueve mucho poder.
Y al final, quizás no tanto el dinero, sino el poder de decir, estoy aquí y estoy donde está la gente de no ven a poderosa. los políticos que ¿En los palcos? en los Claro. palcos, que se pelean por estar en los palcos. Este tema daría para muchísimo, pero a mí me parece muy interesante sacarlo. Ya ven que tenemos muchos temas, además muy diversos, sobre muchos asuntos que seguramente ustedes se están haciendo estas y otras preguntas. Por cierto, que no lo decía antes, varias cosas. Decía Natacha, la justicia tiene que ser rápida. Evidentemente, lo repetimos muchas veces. Hablaba del ejemplo que poníamos del caso Arona, que se ha resuelto ahora, desde hace más de 16, 17 años que se cometieron los hechos, pero es que también esta semana, y aprovecho y hago un poquito de promoción, vamos a tener a la alcaldesa de Buenavista del Norte en Canarias al Día, a Eva García, y a Eva García le vamos a preguntar también por otro caso que, fíjense, probablemente a lo mejor Natacha o Leopoldo no saben que todavía no se ha resuelto, que es el de el ex alcalde de Buenavista del Norte y ex vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, que también lleva instruyéndose más de 15 años por ese contrato que adjudicó a un compañero de partido, según la Fiscalía, de manera ilegal y de manera presuntamente delictiva, que eso ocurrió entre los años 2007 y 2011, en aquel mandato, y ahora, en la última mayoría absoluta que tuvo hasta la de este año, las últimas elecciones, el Partido Socialista en Buenavista, y ahora todavía hoy, recientemente, hace una semana, se ha aplazado el juicio, o sea, todavía no se ha juzgado, y así está la justicia. Y otro juicio que se ha aplazado es el de una persona que a todos nos ha sorprendido encontrar en los titulares, en los medios de comunicación, pero que seguramente, según ha dicho incluso su propio abogado, que es el doctor en Derecho, Gerardo Pérez, quiere que esto se resuelva cuanto antes, pero cuanto menos tenemos que hablar de este caso. Ahí tienen el titular del periódico El Día: suspendido el juicio al dueño de la gasolinera La Chasnera por blanqueo de capitales. Bueno, el motivo es que el otro acusado, que es un empresario de origen sevillano, está en busca y captura. Y como está en busca y captura es porque ya fue condenado por unos hechos en su momento relacionados con estos hechos que se van a juzgar ahora, que básicamente se remontan al año 2014, cuando se adquirieron tanto una gasolinera en el municipio de Arafo como una comunidad de aguas, como una serie de terrenos. Bueno, una operación que se realizó presuntamente, bueno, presuntamente no, porque ya hay un condenado, que está otro empresario que está en busca y captura, estafando en este caso a muchos de esos expropietarios que no recibieron todo el dinero que se les prometió, y básicamente ahora lo que se intenta juzgar al dueño de esta gasolinera, conocida por los éxitos que tiene repartiendo premios de lotería, entre otras cosas porque la gente juega mucho y compra mucho allí, y mientras más compra, pues más probabilidades de que toque un premio. Tampoco vamos a hacernos los tontos ahora aquí en esta casa, pero al final lo que se quiere saber es que si esas propiedades que después el señor González, el acusado, el dueño de esta gasolinera, compró a ese empresario sevillano, eso formaba parte, digamos, de una trama urdida entre todos, y que al final, pues lo que hizo el dueño de la gasolinera La Chasnera es usar a este otro empresario de intermediario. Esto es un poco lo que sostiene la acusación. Obviamente la defensa considera que es inocente y está pidiendo la absolución, pero no sé, a ustedes a lo mejor les ha sorprendido, porque yo no tenía ni idea de que este procedimiento, que insisto, que también lleva ya unos años instruyéndose, estaba en los juzgados, pero me sorprendió la noticia. Sí, evidentemente es lo que decía Natacha antes. Es asombroso la lentitud pasmosa de la justicia, pero ojo, vamos a romper una lanza en favor de ellos. Se están dando citas judiciales, me dicen que para dentro de 3 años. Entonces, claro, David, es normal que todos hayamos perdido el seguimiento de algunos casos que salieron en su momento a la luz, porque claro, en el plazo de 3 años, los periodistas que solemos tener la memoria débil, pues claro, nos sorprende. Pero esto todavía estaba por aquí. Pues sí, es lamentable, pero es así. Y después ya los tejemanejes judiciales y cómo se manejan los empresarios en esta tierra y en otros tantos sitios, ¿no? Sí, pero bueno, sorprendente en cualquier caso. No, y aparte de la lentitud, como bien apunta Leopoldo, es que los temas caen en el olvido, porque también ahora mismo estamos acostumbrados desde hace unos años a la rapidez en las noticias, y tienes que dar más noticias, y cuanto más mejor, y cuanto más polémicas mejor, y el clickbait, el famoso clickbait, caes en una fake news de forma voluntaria o no, pero estamos viendo un momento informativo en que estos casos, que a lo mejor deberían estar candentes porque ponen de manifiesto no solo presuntas corrupteras, sino también un problema que sufre el ciudadano medio. A mí me gusta siempre hablar del ciudadano medio, que al final somos los que sufrimos las desidias de la administración, que es la lentitud de los procesos judiciales o de las admisiones o las instrucciones. No soy, en este caso, legal en estos términos judiciales. Pero es que además, como decía Leo,
Son 3 años para dar simplemente que te escuchen en un juzgado, pero en cualquier tema, en un civil, en un penal ya ni hablemos, y lo problemático es en juzgados tan vulnerables como los de violencia de género. O sea, es que no es baladí el tema de la lentitud en la justicia por falta de medios y también por falta de consolidaciones y de oferta de plazas. En cualquier caso, al final aquí hay digamos, un nombre, ¿no?, que es el de José Miguel González, que se pone en tela de juicio, obviamente, porque hay una acusación que está planteada contra él, incluso también por la propia Fiscalía, ojo, que le piden 8 años de prisión, que no es una tontería la pena por las penas que se le piden en este caso a José Miguel González y al otro acusado, pero hay que decir también que él ha sido el primero que ha mostrado su malestar, porque él lo que quiere es que esto se resuelva cuanto antes, obviamente. Al final también yo creo que una noticia como esta perjudica sin duda a un negocio rentable y sobre todo con muy buena reputación que tiene ahora mismo, que es esa, no tanto la gasolinera, que sí, que también, sino ese punto de venta de lotería que tienen en esta gasolinera. Pero lo que queremos es que se haga justicia. Efectivamente. Y que al final sea habido y se ¿Qué es lo que interesa? mal, pues que... Y un apunte, permíteme ahí, Sí, claro. que yo siempre con la puya. Esto también es competencia autonómica. Eso es uno de los temas que también a lo mejor estamos diluyendo con el tema de la emigración, pero es competencia autonómica. Y ahora fíjate tú cómo estamos despistados. Te lo confieso y se lo confieso a los televidentes. ¿Quién es el responsable de justicia en el gobierno de Canarias? Nieves Lady Barreto. Anda, Palmera. Claro, fíjate, la tenía olvidada, ¿eh? Claro, y el olvidada, viceconsejero directamente es el señor Riestra, que fue magistrado, o sea, que conoce muy bien cómo funciona. Pues ya me dirás, ¿has oído en esta legislatura, ¿has oído hablar en esta legislatura, Nieves Lady, de justicia? Nieves Lady tiene varios calderos al fuego. No hablemos de la policía autonómica y su tal. Vale, bien. No, te digo ella hablando de gestión en justicia. ¿La has oído, por cierto? Que yo recuerde, no. Pero ¿sabes qué pasa? Esto es como con los médicos. Que seas médico no quiere decir que seas un buen gestor. No. Ojo, Tú lo has dicho, lo has defendido aquí muchas veces. No quiere decir que sepas ni siquiera cómo funcionan los intríngulos de la Administración de Justicia y los vericuetos. Ella sí que hablo de memoria, pero creo que es licenciada en Derecho, o sea que algo de leyes sabe. Jorge María Riestra es el viceconsejero de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, pero la consejera es Nieves Lady Barreto. Nos tenemos que ir, pero antes vamos a tratar un tema que no podemos dejar pasar, entre otras cosas, porque yo sé que es un tema que a Leopoldo le apasiona, pero a mí también. A mí también, se los tengo que reconocer en esta casa, y es un tema que también cuando podemos, hay novedades, lo traemos, que es la situación del plátano. Quiero que vean este titular de Canarias Ahora. El plátano repite malos precios en 2024 pese a reducir la exportación en unos 20 millones de kilos. O sea, se han exportado 20 millones de kilos menos. Eso va a suponer, entre otras cosas, que también esperemos que haya una pica. De hecho, la pica del 2023 ha sido muy inferior, esos plátanos que se tiran en buen estado, a la del año 2022, pero los precios no mejoran. El precio que recobra el agricultor, que es lo importante. No mejora por la competencia, no mejora porque, la importación de plátanos de otros mercados de Latinoamérica y demás, pues está haciendo su mella. No mejora porque hay una sobreproducción platanera. Y claro, después de todo esto, presumimos en que producimos más plátanos, queremos que se vendan más caros y al mismo tiempo presumimos que en La Palma se están colonizando las coladas haciendo más plataneras. Y yo pregunto, o sea, ¿más plataneras para qué? Se ha hecho un informe de viabilidad económica en traer más plataneras. Y David, lamento, no sé si yo sé que tú eres una persona muy humilde, pero yo quiero recordarle aquí a los televidentes de Mírame Televisión que se estrenó aquí en esta casa un despierto de David Cuesta y su equipo. ¿Cómo era? Que no quiero equivocarme. Oro parece. Plátano... Oro parece. Oro parece. Bien. Rescátenlo en YouTube y vean qué hay en el entramado de todo el tema de la platanera. El cultivo del plátano puede quedar, digamos, de una manera testimonial para el mercado interno, para un producto de máxima calidad ecológico, que ahora mismo no lo es, por mucho que quieren decir, pero los plataneros y los productores tienen que ir planteándose cambiar.
porque no es un cultivo sostenible, no es un cultivo que pueda seguir subvencionado desde Europa, sobre todo por un tema. Se acaba de firmar un acuerdo con Mercosur, es decir, con Latinoamérica, Europa y Latinoamérica, con lo cual a los canarios y a los españoles y a los franceses, a los agricultores, les va a dejar bastante problema. Es muy interesante eso que planteas, pero no tanto por el plátano en sí, porque al final los países que forman Mercosur no son los grandes productores de plátano son Centroamérica, que efectivamente que hay en Latinoamérica, pero sí porque lo que demuestra es cuál es la intención de Europa, que es evidente, que es la del libre mercado, de que haya libertad de competencia, y eso evidentemente hace que no sea contradictorio que hay una subvención de dinero público europeo para mantener un cultivo concreto. Eso a cualquiera que sea mínimamente analista y perspicaz sabe que tiene fecha de caducidad. Pero eso no pasa nada porque ahora mismo con la campaña de Plátano de Canarias, con influencer y Instagram, eso se soluciona todo. Oye, pero además con influencer que jamás has visto comer un plátano. Es o fruta o incluso lo más problemático, como has dicho, comiendo bananas y utilizando bananas. Oye, es que, vamos a ver... No sé, mentes pensantes. Los empresarios que incluso fomentan y hacen campañas de publicidad fomentando el plátano, yo les aconsejaría que se fueran más a esto que le estamos diciendo, a un producto de máxima calidad, de ecología. A mí me gustaría saber si hay alguna productora de plátanos en Canarias que tengan el sello del CRAE, del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica. Me gustaría saberlo, porque no he visto ninguna mano de plátanos en ningún supermercado con el sello del CRAE. Porque se orienten más a ese producto de calidad y de excelencia, más que a producir más plátanos que terminen picados en los barrancos. Bueno, y lo decía Leo, después en La Palma, pues aplaudiendo que la primera cosecha que se ha recogido ya en esas coladas del volcán, esa cosecha sobre la lava, la primera, 195 piñas de plátano, Leo. Sí, una solemne estupidez, y que nos hacen crear a los palmeros que vamos a recuperar otra vez todas las plataneras, pero yo digo, ¿para qué y a qué coste? Pregunto otra vez, ¿se ha hecho un estudio de viabilidad respecto a si eso es rentable? ¿A qué costo? Y después estamos viendo el cultivo del plátano, nos guste o no nos guste, en La Palma, y lo digo de buena fuente porque sé lo que es regar y sé lo que es sachar para regar una madre de papas, y afortunadamente o desgraciadamente tenemos, digamos, propiedad de agua. Ojo, el consumo, el rendimiento de las acciones de agua en la isla de La Palma han bajado en torno de media a 15 media hora de agua, que a los que tenemos acciones tenemos menos agua. Un cultivo gran demandante de agua. Es totalmente inviable, totalmente. Lo siento mucho. Yo, al hilo de lo que decían antes, nos tenemos ya que ir despidiendo. Yo les puedo asegurar que de los asuntos que más enemigos me han granjeado ha sido hablar del tema del plátano. De los asuntos en donde yo veo más miedo en los invitados políticos que traigo aquí cuando saco un tema, es el tema del plátano, de verdad. Yo he visto auténticas reacciones que me han sorprendido. O sea, es un cultivo que nos caracteriza, que parece, ha sido nuestra señal de identidad, pero Leo, tú te hacías unas preguntas que yo decía que era una ingenua antes. También son preguntas con corte ingenuo. ¿Cuándo se ha planteado un estudio de viabilidad? ¿Cuándo se ha planteado el aprovechar una situación desgraciada como la de La Palma para cambiar el modelo productivo? ¿Nunca? Pues bueno, muchas preguntas, ya ven, muchas las que hacemos aquí en este programa, en esta casa. Espero que ustedes hayan disfrutado. Natacha, Leo, ¿has estado cómodo en tu regreso? Muy cómodo. Estoy en casa. ¿Volverás? Sí, siempre que ustedes quieran. Yo quiero que vuelvas. Natacha. Hombre, yo aquí cuando me Nos echabas de menos. Por supuesto, ya sabes, volver a la rutina y volver a mirarme televisión siempre es bien. Nosotros a ti te echábamos de menos también. Y a ustedes, y hemos vuelto. Recuerden, la próxima semana estaremos aquí de nuevo, pero el lunes a partir de las 9 de la noche en directo. Y por cierto, que no sé si lo dije antes, Ángel Víctor Torres estará en los próximos días también aquí en una entrevista con el director de esta casa, con Manuel Artiles. Y por supuesto que le vamos a preguntar sobre esos pagos que ordenó a la trama Coldo. Que pasen una feliz noche.